Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Zarzosa, soy ingeniero industrial de profesión, gestor de proyectos, analista de datos. En esta oportunidad le voy a compartir un poco de mis conocimientos acerca de Business Case, así como un template el cual me ha funcionado para presentar diversos casos de negocio a lo largo de mi vida profesional. Como sabemos, un Business Case sirve para poder sustentar la generación de algún proyecto, de alguna implementación, de alguna mejora, la cual tiene una estructura determinada dependiendo los parámetros que vas a manejar o vas a tocar. Entonces, yo considero tener ya una estructura definida, la cual me ha funcionado bastante bien y es la cual se las voy a compartir. Tenemos un resumen, una tabla de contenidos de 8 puntos, los cuales considero que son los más críticos para poder generar tu caso de negocio. Los 7 primeros son puntos individuales y el octavo, que es el one pager, que es la consolidación de los 7 puntos anteriores. El one pager vendría a ser este slide de aquí, que consolida los 7 puntos que viste en pantalla y que se colocan de manera ordenada y gráfica para que las personas las cuales vayan a presenciar o vayan a evaluar tu caso de negocio puedan disipar todas sus dudas solo con el hecho de poder ver este slide y decir que es un caso de negocio robusto, completo y que estás manejando y estás teniendo en cuenta todos los puntos. Entonces vamos de nuevo a la parte de la tabla de contenido. Comenzamos con el resumen en ejecutivo. El resumen ejecutivo tiene 4 puntos esenciales: el problema, la solución, el valor de la propuesta de valor que tú estás presentando y la conclusión. El problema viene a ser eh, qué pain has identificado, cómo lo has identificado, es decir, que ese pain lo tiene el consumidor te ha dado un feedback que te ha dicho tu tiempo de espera o de demora es demasiado, eh, o tú has identificado ese insight cuando has visto o has sido parte del proceso en completo. Entonces, en el problema tú vas a detallar cuál es el problema y cómo lo has identificado y cuál es tu plan. En la parte de solución, tú vas a poner el paso o el método que tú vas a tomar para poder solucionar el problema que estás describiendo en la parte superior. Además, vas a plantear cuáles son los objetivos las metas que tú vas a plantear para que consideres que ese problema está resuelto o que tu solución está funcionando bien. Luego tenemos la proposición de valor, que es una breve explicación del valor que tú le vas a generar a la empresa o compañía. Puede ser en reputación frente a los consumidores, en mitigación de riesgos en personal, en equipos, reducción de costos, aumento de márgenes de ganancia, aumento en profit, en net revenue, lo que tú identifiques como tu propuesta de valor. Además, tu retorno de inversión, ¿no? Investment de la solución que estás proponiendo. ¿Ok? ¿Y cómo vas a ir entregando o vas a ir implementando la solución que has planteado? Es decir, tus entregables en lapsos de tiempo delimitados. ¿Ok? En la parte de conclusión, ¿por qué es importante implementar la solución y cómo va a mejorar eso en la compañía, el proceso que tú estás identificando? Ok, eso es por la parte de resumen ejecutivo. Luego pasamos al process flow, el flujo de proceso. El flujo de proceso comienza con un as is. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo está, cómo actualmente se encuentra el proceso. En el proceso actual que tú has identificado ese problema, tienes que poner tal cual. No sé, por ejemplo, si quieres implementar un software en un restaurante, ¿ok? En un restaurante actualmente se toman los pedidos de manera manual, no se hacen boletas, simplemente se utilizan comandas para poder generar pedidos y ya. Entonces, tu ASIS actual es entre el cliente, viene el mesero y le toma una comanda manual, hace
la hojita de servicio manual, eh, el cajero cobra de manera manual, no hay un repositorio de ventas, no hay una base de datos que maneje las ventas del día. Y tú vas identificando, tú haces cómo está ahora tu proceso y lo colocas. Una vez identificas cómo está tu proceso actual, vas a tener que identificar cuáles son los retos que estás encontrando y qué oportunidades encuentras en cada reto. Por ejemplo, el reto número uno es, me demoro mucho tiempo al escribir las comandas manuales. ¿Cuál es la oportunidad? Mejorar esa toma de pedidos de manera manual, automatizar esa toma de pedidos. Llámese con tablet, con celular, con un sistema de autoservicio, y ahí tú entras con las oportunidades que has identificado. Entonces vas detallando uno a uno y qué oportunidades estás encontrando, qué retos estás encontrando. Luego vamos al flujo de proceso to be, el será. Ya tenemos el cómo es ahora y nos vamos a ahora identificar cómo será una vez implementada la solución que estamos planteando, el proyecto que estamos planteando. Entonces, en este caso, siguiendo el mismo ejemplo anterior que les comentaba, en este caso sería, eh, entre el cliente, eh, tiene una carta digital, se hace el autoservicio, ese autoservicio llega directamente a la cocina inmediatamente se pone a preparar el pedido, una vez está preparado, suena la alarma en el celular del mesero, y el mesero lleva el plato, en general, y vas detallando cómo sería el to be, cómo sería después de la implementación del proyecto que tú estás planteando, ¿ok? Una vez hecho eso, identificamos el tiempo del proyecto. ¿Cuánto tiempo tú estimas que te va a tomar el proyecto? En este caso, como he tenido la oportunidad de ver proyectos largos, por lo general yo lo dividía en cuatro cuartos, ¿no? El primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Primero, como recomendación y como buena práctica, considero que por cada periodo de tiempo que consideres, debes generar entregables, es decir, pequeños entregables que vayan a contribuir en el desarrollo final de tu proyecto para poder ir mejorando ese entregable, ir depurando, ir detallando en, en cada, en cada cierre de Q, en cada cierre de periodo de tiempo determinado. Como pueden ver, en este caso yo había determinado generar 4 entregables y finalmente el entregable final que vendría a ser la suma de estos 4 primeros entregables. Igualmente, como vimos, el anterior slide estaba detallado por 4 Qs, por 4 trimestres. En este caso ya tengo detallado por cada mes. Esto me va a ayudar a entender cuáles son mis principales hitos o en los cuales eh, y ya los tengo identificados, ¿no? Entonces, para poder también mostrar a las personas o a mis jefes o al gerente o a la persona la cual esté evaluando este proyecto, que tienes claro y tienes mapeado cuáles son los hitos por cada periodo de tiempo específico. Tu proyecto puede durar un mes, 2 meses, entonces tú tienes que adecuar de acuerdo al tiempo que consideres o al tiempo que estás evaluando, determinar cuáles son tus periodos de tiempo. En este caso yo he considerado mensual, ¿no? Luego tenemos los objetivos del negocio. En este caso yo he colocado 6 características o 6 apartados en los cuales yo considero o he considerado en algún momento que afectan a mis proyectos. En el caso, el foco financiero, si voy a reducir gastos, si voy a incrementar profit, en ese caso considero un foco financiero, o si voy a mejorar la experiencia del cliente, un foco del consumidor, o si voy a mejorar algún sistema interno, foco en el sistema interno, y así sucesivamente, ¿no? Una vez identifiques cuáles son tus objetivos de negocio, tienes que entender que estos objetivos deben ser medibles y ya los debes tener medidos. O sea, por ejemplo, actualmente gastas 100 mil dólares en generar, eh, en cobrar a tus clientes 100 mil dólares.
Ese es un KPI que ya está medido. Y ahora lo que tú quieres hacer es reducir en un 10% esa cantidad de dinero total destinado a la cobranza de los clientes. Es decir, solo gastar $90,000. Eso es algo medible y realista. Entonces, también tienes que considerar que esa medida debe ser eh, medible y realista. ¿Ok? Y también tienes que determinar cuál va a ser tu escala de tiempo en el cual tú vas a llegar a tener ese objetivo, vas a cumplir ese objetivo. Y así con cada punto, con el foco en el cliente y así sucesivamente, ¿no? Acá vas a poner el KPI, que KPIs de la slide anterior, hasta que de manera gráfica, qué KPI vas a afectar, cuánto lo vas a afectar. Este slide es más algo para colocar los números y colocarlos de tal manera que se vean más visibles, más enfocados, ¿no? Luego tenemos la creación de valor. ¿Qué quiere decir esto? De aquí vas a calcular tu método de valor de creación de valor. Es decir, al generar este proyecto, ¿en qué parte de la empresa o de la compañía estás afectando de manera positiva? Por ejemplo, estás mitigando riesgos en la parte de recursos humanos, eh, estás mitigando riesgos en la parte de, de- de máquinas, de operarios, o estás reduciendo costos a nivel de personal, estás reduciendo costos a nivel de o la operación, o estás incrementando el ingreso. Ya tú tienes que determinar cómo estás generando o estás creando valor tú, y cuál es tu método de creación de valor, ya sea reduciendo, eh, no sé, personas. Por eso te puse este cuadro donde tú puedes identificar de qué manera estás tú generando valor para la compañía. ¿Ok? Una vez hecho eso, también tenemos que tener en cuenta el mapa de stakeholders, el mapa de interesados. Aquí vas a poner el área en el cual pertenecen y cómo están el detalle de los nombres de las personas involucradas y su cargo de preferencia. En este caso, cuando exista algún tipo de duda o proceso en el cual tú no tengas el know-how de ciertos procesos. Por ejemplo, estás implementando un software y la parte logística lo ve alguien, un logístico neto, entonces vas a saber con quién apoyarte, incluso las personas que valoren y evalúen este proyecto van a saber que tú tienes mapeado con quién vas a tratar cada tema de cada parte del proceso de implementación. ¿Ok? Luego tenemos la evaluación de riesgos, que es la identificación de los riesgos por la implementación del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que identificar los casos y analizar en qué punto la implementación de tu proyecto podría afectar en el correcto funcionamiento del proceso que estás afectando. Por ejemplo, siguiendo el caso del restaurante, imagínate que ese software que has instalado solo se conecte con internet y si tienes flujo eléctrico. Entonces, un riesgo sería, ¿qué pasa si se va el internet? ¿O qué pasa si se va el flujo eléctrico? Entonces, ese es el riesgo. ¿Cómo mitigas tú ese riesgo? Mi mitigación sería, coloco una batería que me permita tener flujo eléctrico eh, por 2 horas más después de haber sufrido el corte del flujo eléctrico normal. Entonces ya tienes un plan B, un plan de acción, un plan que pueda mitigar el riesgo que se puede presentar. Y la parte del internet, tengo un modem que tiene megas si es que se me va el internet. ¿Ok? Es un ejemplo. Finalmente, este es un slide donde puedes poner el nombre de tu business case, quién es el product owner, quién te está sponsoreando, si te están sponsoreando o no te están sponsoreando. Y finalmente tienes el slide final, que es el one pager, donde tú vas a colocar punto a punto lo que has ido detallando en los slides anteriores. En este caso, el nombre de tu caso de negocio, el problema, el establecimiento del problema, que lo detallaste en tu resumen ejecutivo, la solución y los beneficios,
los gastos de capital y los gastos de operacionales que te va a traer la implementación del proyecto, la metodología, que es la creación de valor que identificas anteriormente, los riesgos, las definiciones de ciertos términos que vas a utilizar, el alcance y los principales hitos que tú estás determinando, el método de valor de creación, ya sea por mitigación de costos, perdón, reducción de costos, mitigación de riesgos, crecimiento financiero, whatever. La parte de los stakeholders, cómo has mapeado a los stakeholders, y la parte del mapa de flujo de procesos, cómo es y cómo será después de la implementación del proyecto. Entonces, con este slide sumamente consolidado y sumamente sencillo, tú puedes eh, consolidar toda la información que tú vas a ir generando y vas a ir identificando y presentarla de una manera ordenada, gráfica y de tal forma que no quede dudas en el aire. Si te gustó, si te gusta este tipo de contenido, coméntame acá, aquí abajo si tienes alguna duda, si quieres que suba algún tema en específico o si necesitas algún slide o algún template de algún tema en específico. Quedo atento. Gracias.